No todo rostro amable viene de la luz. No toda sonrisa es inocente. Hay presencias que caminan entre nosotros y, aunque parecen humanas, llevan dentro una oscuridad que no se ve con los ojos, sino con el espíritu. Esta no es una historia de terror, es una advertencia espiritual. Porque la Biblia enseña que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14, y que su propósito es confundir, desgastar y desviar. Por eso hoy hablaremos de 5 señales que pueden revelar que estás tratando con un demonio en forma humana. Quizás ya sentiste esa sensación extraña en el pecho cuando alguien entra en la habitación. No pasa nada visible, pero algo dentro de ti se encoge. La atmósfera cambia, la alegría se apaga y de pronto tu alma se siente pesada, sin razón. Eso no es coincidencia. Efesios 6:12 lo explica. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas de maldad en las regiones celestes. A veces esas fuerzas operan a través de personas, no siempre porque estén poseídas, sino porque se prestan como instrumentos del mal, conscientes o no. Primera señal, te sientes drenado cuando estás cerca de ellas. Empiezas el día con paz, con energía, con gratitud, pero bastan unos minutos con esa persona para que todo se nuble. Tu mente se confunde, tu cuerpo se tensa, tu espíritu se debilita. Es como si te absorbieran. No gritan, no atacan, no insultan. Hablan con suavidad, con risas incluso, pero cada palabra parece arrancarte algo. Al irse, te das cuenta de que estás vacío, como si hubieras entregado tu fe sin darte cuenta. Eso no es solo gente negativa. Son presencias que se alimentan de la luz que hay en ti. Y aunque no muerdan tu cuello, te drenan a través de conversaciones, miradas y silencios cargados. Son como los vampiros del alma. No buscan sangre, buscan tu paz. Jesús dijo que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Y es eso lo que hacen. Roban tu serenidad, matan tu ánimo, destruyen tu conexión con Dios poco a poco. Lo más peligroso es que se disfrazan de interés, de consejo, incluso de espiritualidad. Pueden decir, solo quiero ayudarte, me preocupo por ti, o Dios me mostró algo sobre ti. Pero dentro de esas frases hay manipulación sutil. Satanás usó versículos para tentar a Jesús, Mateo 4:6. Así que no te sorprendas si el enemigo usa también un lenguaje piadoso. Por eso, el discernimiento no se mide por palabras, sino por frutos, como dijo Jesús en Mateo 7:16. Si cada vez que estás con alguien terminas sintiéndote vacío, ansioso o confundido, no ignores esa alarma. El Espíritu Santo te advierte por medio del malestar. Dios habla en el silencio, el enemigo en la confusión. Aprende a distinguir cuál voz te está hablando. Cuando algo es de Dios, deja paz. Cuando no lo es, deja peso. Isaías 26:3 promete que Dios guardará en perfecta paz a quien confía en Él. Pero donde no hay paz, algo espiritual está contaminado. Detente y piensa. ¿Cuántas veces te alejaste de un encuentro sintiendo que tu alma se ensució? ¿Cuántas veces oraste después de ver a alguien solo para recuperar tu calma? Ese es el primer signo. Estás ante una presencia que no viene de la luz. Cuando el enemigo no puede destruirte desde fuera, busca hacerlo desde dentro, usando a quienes permites entrar en tu círculo. No te culpes por haber abierto la puerta, pero tampoco la dejes abierta. Jesús mismo se apartaba de las multitudes para orar. Marcos 1:35. A veces, la mejor defensa espiritual es la distancia. Hay personas que no toleran la luz porque la luz expone lo oculto. Y tú, que fuiste creado para brillar, no puedes seguir permitiendo que tu fuego sea drenado por quienes caminan en tinieblas. Efesios 5:11 lo dice claramente.
No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque mientras tú sigas alimentando lo que te roba, el enemigo seguirá usando lo que tú amas para destruirte. Segunda señal, hacen que dudes de tu propia mente. Estas personas no solo mienten, manipulan la percepción, son hábiles para torcer la verdad, para sembrar confusión, para convertir la mentira en algo casi convincente. Dicen algo cruel y cuando te atreves a responder, sonríen y dicen, nunca dije eso, o estás exagerando. Y poco a poco tu mente se desgasta. Empiezas a pensar que eres tú quien no entiende, que eres demasiado sensible, que tu memoria te traiciona. Pero no es locura, es guerra espiritual. En Génesis 3, la serpiente no atacó a Eva con violencia, le habló, sembró una duda. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. Génesis 3:1. El enemigo siempre trabaja igual. No necesita gritar, solo introducir confusión. Cuestiona lo que sabes que Dios dijo. Y cuando te atrapa en esa duda, debilita tu fe. Así operan también los demonios disfrazados de personas. Minan tu certeza interna, te hacen desconfiar de tu discernimiento y finalmente te desconectan de la voz de Dios. Cuando alguien quiere dominarte, primero intenta ocupar tu mente. Si logran que dudes de lo que ves y sientes, entonces pueden moldear tu realidad. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente renovada en Cristo no se somete al engaño, porque tiene una verdad superior. Estas presencias suelen mostrarse seguras, controladas, incluso amorosas, pero tras su calma se esconde una manipulación fría. Su objetivo no es acompañarte, sino poseer tu percepción. Te hacen pedir disculpas por sentirte maltratado, y cuando expresas dolor, se ofenden. Es un ciclo diseñado para anular tu voz. Jesús dijo en Juan 8:44 que el diablo es mentiroso y padre de mentira, porque cuando habla de lo suyo. Y cada vez que te encuentras atrapado en un diálogo que apaga tu espíritu, estás enfrentando esa misma herencia. No ignores la confusión espiritual. La confusión no es un castigo, es una señal. Primera de Corintios 14:33 declara que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si algo te deja en caos mental y emocional, no viene de Él. Aprende a discernir. El enemigo quiere convertir la duda en tu nuevo idioma. Tercera señal, sabotean tus sueños espirituales. Estas personas no destruyen de golpe, lo hacen en silencio. Cuando compartes algo que Dios puso en tu corazón, ellos no te animan, te enfrían. Dicen cosas como, no creo que sea para ti, o no te ilusiones demasiado. Y lo hacen con un tono tan dulce que parece preocupación. Pero lo que hay detrás no es cuidado, sino envidia espiritual. Ver tu fe viva confronta la muerte de sus propios sueños. Por eso intentan apagar tu entusiasmo. Con frases pequeñas, repetidas, van erosionando tu esperanza. Proverbios 13:12 enseña, la esperanza que se demora enferma el corazón. Ellos quieren enfermar tu fe, no con golpes, sino con decepción constante. Y cuando logran verte resignado, sienten alivio, porque ya no reflejas lo que ellos perdieron, la chispa divina del propósito. Pero Dios no te diseñó para esconder tu luz. Mateo 5:14 dice que eres la luz del mundo. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa. El enemigo sabe eso y por eso envía personas para cubrirte con miedo y duda. Si dejas que su voz pese más que la voz de Dios, tu fuego se apaga lentamente. Piensa cuántas veces callaste un sueño porque alguien lo ridiculizó. ¿Cuántas veces dejaste de orar por algo porque una voz te dijo que no valía la pena? Esa es la estrategia. Sembrar incredulidad hasta que creas que el llamado que Dios te dio fue imaginación.
pero el enemigo puede imitar la voz del hombre, no la fidelidad de Dios. Jeremías 29:11 afirma que Dios tiene planes de bienestar y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Si algo o alguien te empuja hacia el miedo y la parálisis, no viene del Espíritu Santo. Y si alguien se burla de tu fe, no estás siendo instrumento del cielo, sino del caos. No permitas que te roben los sueños que nacieron en oración. No fueron ideas humanas, fueron semillas divinas. Gálatas 6:9 te recuerda que no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. Y si te hicieron dudar de lo que Dios te prometió, recuerda, los profetas siempre fueron llamados locos antes de ser recordados como santos. No temas parecer diferente. Temas más bien parecerte a los tibios, los que cambian su fe por aceptación. Apocalipsis 3:16 advierte, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La fe tibia agrada al mundo, pero no al cielo. Cuarta señal, se alimentan del caos y se esconden en la confusión. Hay personas que no soportan la paz. Donde todo está en calma, ellas crean tormenta. Provocan discusiones sin sentido, giran palabras inocentes para sembrar ofensa, encienden chispas y luego se hacen las víctimas. Es su territorio favorito, el desorden, porque donde hay caos no hay discernimiento, y sin discernimiento no hay resistencia espiritual. Proverbios 6:16 dice que Dios aborrece al que siembra discordia entre hermanos, y sin embargo, los demonios en forma humana hacen precisamente eso. Separan, confunden, enfrentan, fabrican conflictos y se alimentan del cansancio emocional que dejan atrás. Su meta es mantenerte agotado, porque un corazón cansado deja de orar. El caos es su herramienta. Lo usan para desgastarte y desconectarte de la comunión con Dios. Cuando todo parece girar en torno a crisis, cuando ya no hay espacio para respirar ni pensar, detente. No es normal. Santiago 3:16 dice, donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Estas personas siempre necesitan un enemigo. Si no lo hay, lo inventan. Hablan de otros, siembran sospechas, manipulan emociones hasta que todo estalla. Y cuando llega la explosión, fingen sorpresa. Yo solo quería ayudar. Pero el Espíritu de Dios no genera confusión, sino orden, pureza y paz. Cuando estás cerca de alguien que vive creando caos, no estás frente a un temperamento difícil. Estás ante una influencia espiritual contraria a la paz divina. Jesús dijo en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Cristo es firme, no se quiebra con rumores ni conflictos. Si alguien destruye sistemáticamente tu serenidad, está siendo guiado por otra voz. A veces creemos que amar es soportarlo todo, pero incluso Jesús se apartó de quienes no querían oír la verdad. Mateo 10:14 muestra cómo instruyó a sus discípulos a sacudir el polvo de sus pies cuando no lo recibieran. El amor no significa someterse al abuso. La gracia no significa tolerar la oscuridad. Romanos 12:9 lo dice claro, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Identifica a quienes viven del caos. Su tranquilidad depende de tu confusión, y cada vez que intentas poner límites, se victimizan. No caigas en esa trampa. Gente guiada por tinieblas odia el orden porque el orden revela lo que son. El Espíritu Santo, en cambio, se mueve en ambientes de claridad y pureza. El primer paso para recuperar tu libertad espiritual es cerrar la puerta al caos. Eso no se logra discutiendo, sino guardando silencio en oración. Cuando dejas de reaccionar, rompes el ciclo. Isaías 30:15 dice, en la quietud y en la confianza será vuestra fortaleza. El enemigo odia tu silencio porque en él Dios te habla. Quinta señal, intentan aislarte y cortar tus lazos espirituales.
Es el paso final de su estrategia. Al principio te drenan, luego te confunden, después te enfrentan al caos. Y cuando estás cansado, intentan aislarte. Te hacen creer que tus amigos te traicionan, que tu familia te juzga, que tu iglesia no te entiende. Y poco a poco te apartan del rebaño. Eclesiastés 4:12 enseña que uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir, y un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Ellos quieren cortar ese cordón. Saben que el aislamiento espiritual debilita la fe, porque cuando no tienes apoyo, empiezas a depender solo de su voz. El aislamiento es el terreno del enemigo. Como el lobo que separa a la oveja para devorarla, así actúan. Pero Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si escuchas una voz que te aleja del amor, de la oración, del cuerpo de Cristo, no es su voz. Cuando detectes esto, no intentes convencerlos. No pelees con carne y sangre. Efesios 6:12 te recuerda que tu lucha es espiritual. Lo que necesitas no es gritar, sino cerrar la puerta con autoridad. Jesús te dio poder para hacerlo. Lucas 10:19 declara que te dio autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Si necesitas cortar lazos, hazlo sin culpa. El Espíritu Santo nunca te pedirá que te quedes en lugares donde tu alma muere. Segunda de Timoteo 3:5 advierte de los que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. De estos apártate. No fuiste llamado a salvar a quien insiste en destruirte. Después de cerrar esas puertas, vuelve a la luz. Rodéate de personas que te eleven, que oren contigo, que te recuerden quién eres en Cristo. Proverbios 27:17 dice que hierro con hierro se afila, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Estar con gente sana espiritualmente no es lujo, es necesidad. Finalmente, reconéctate con la voz de Dios. Quizás esas influencias te hicieron dudar, callar o incluso dejar de orar, pero Dios nunca se fue. Isaías 30:21 promete, tus oídos oirán una palabra detrás de ti que dirá, este es el camino, anda por él. Él sigue hablándote. Solo necesita que apagues las voces que te confundían. Permite que te sane. El Salmo 34:18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. No tengas miedo de llorar, de reconocer que fuiste herido. La sanidad espiritual no llega por negar el dolor, sino por entregarlo. Cuando todo termine, levanta tu cabeza. No saldrás igual. Saldrás más sabio, más fuerte y más lleno de luz. Porque el enemigo intentó usar personas para destruirte, pero Dios usará esas experiencias para fortalecer tu discernimiento. Y ahora que sabes reconocer las señales, no vivas con miedo, vive con poder. Porque el Espíritu que habita en ti es mayor que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Cuando todo termine, levanta tu cabeza. No saldrás igual. Saldrás más sabio, más fuerte y más lleno de luz. Porque el enemigo intentó usar personas para destruirte, pero Dios usará esas experiencias para fortalecer tu discernimiento. Y ahora que sabes reconocer las señales, no vivas con miedo. Vive con poder. Porque el Espíritu que habita en ti es mayor que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Si esta palabra habló a tu corazón, no la dejes aquí. Compártela con alguien que necesite abrir los ojos espirituales. Cuéntanos en los comentarios qué parte más te tocó y cómo Dios te ha dado discernimiento en tus relaciones. Suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe, porque cada video es más que una historia. Es una batalla ganada en el Espíritu. Peaceful, cinematic, relaxing, instrumental.